Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. ¿Está bien? El día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema. La clase pasada habíamos hablado acerca de lo que es el neolítico, lo que el hombre había aprendido a cultivar, ¿se acuerdan? Espero que hayan visto también ese video, porque les he mandado un video y lo que era que el hombre, la importancia que había tenido para el mundo entero, que el hombre haya aprendido a cultivar, que el hombre haya aprendido a domesticar sus animalitos porque ya no tenía que moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Dijimos que el hombre ya podía quedarse en un solo sitio y transformó por completo su manera de vivir. Por eso se llamó la revolución neolítica. Yo sé que tú te acuerdas de eso. Muy bien, ahora vamos a ver lo que sigue, qué continúa, cuál será la nueva etapa después de esto. Y esta etapa en la edad de los metales. ¿Por qué de los metales? Usualmente, si te estás dando cuenta, es en la prehistoria, las edades o etapas tienen el nombre del material o herramienta básica o la materia prima del material que utilizaron, ¿verdad? En la edad de piedra, pues porque utilizaron la piedra, ¿sí? Y en la edad de los metales, porque utilizaron, pues, los metales. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tenemos ahí un resumen en el esquema, ustedes están viendo, un resumen de lo que fueron las etapas de la historia. A ver si pongo por aquí, ahora sí lo ven. Muy bien. En la prehistoria tenemos dos grandes etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. Acuérdate que prehistoria antes de la historia, antes de la escritura, es decir, que hasta acá no vamos a encontrar una escritura. ¿Ok? La edad de piedra tenemos al paleolítico y al neolítico. Ya hemos visto estas dos etapas, ¿ok? Eso ya lo hemos visto. Neolítico, donde se da la revolución neolítica. Y ahora tenemos que aprender acerca de esta otra, que se llama la edad de los metales, ¿ok? ¿Qué sucedió durante la edad de los metales? Pues se va a dividir en tres etapas, según el metal que se utilizó. Primero se utilizó el cobre, luego el bronce y luego el hierro. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y acuérdate que las otras dos, tanto paleolítico como neolítico, son etapas que ya hemos visto. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver la edad de los metales. Muy bien, la edad de los metales se va a dividir en cobre, bronce y hierro. ¿Okay? La más antigua el cobre y la más reciente el hierro. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar? Usualmente en la edad de cobre, lo que la gente, lo que los hombres realizaban eran más adornos. ¿Okay? Es que si tú te das cuenta, el cobre es un material muy maleable, es decir, que se dobla. ¿Alguna vez has visto cuando te ha dicho papá de repente, o pregúntale a papá, mamá, ¿cómo es un metal de cobre? ¿Cómo es un alambre de cobre? ¿No? Se dobla rapidísimo. El cobre es un metal que se dobla rápidamente. Dime, ¿qué pasaba si tú ibas a cazar con un instrumento que era de cobre? No le iba a hacer nada a la piel del animal, ¿verdad? Solamente si el animalito tenía pues una piel bastante delgada, ahí podía entrar el cobre, pero en los animales grandes esto no pasaba, ¿verdad? Entonces el cobre no era mucho de utilidad para lo que eran herramientas, pero sí, o de repente armas, ¿no? Definitivamente para armas no era bueno el cobre, pero para algo sí me servía que eran para los adornos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué o cómo hacía el hombre mismo en los metales? Chicos, recordemos que el mundo está lleno, la naturaleza está llena de minerales y de metales. Entonces, el hombre lo que tenía que hacer al metal era fundirlo a grandes temperaturas. Les cuento, cuando utilizaron el cobre, lo primero que hacía el hombre era golpearlo. ¿Ok? Encontraba una piedra muy dura, agarraba el cobre que encontraba en la naturaleza, vamos a ver, ¿qué es esto? Y lo golpeaba hasta darle la forma que el hombre quería. Pero esto no era tan práctico, no era tan fácil, entonces descubrió otras maneras. Sí, claro, el hombre, recordemos que estamos en una etapa de descubrimiento, de experimentación. Entonces, en la naturaleza, él se da cuenta que si fundía el metal, le podía dar la forma que él quisiera. ¿Ok? Y es así que comienza en la última etapa de la edad de cobre a fundir el cobre, es decir, a poner el cobre en un recipiente y en hornos, ¿ok? A temperaturas muy altas para que éste pudiera regresar o volverse en un estado líquido, como ustedes lo están viendo ahí en su imagen, ¿verdad? Lo que está echando es como si fuese el cobre, imagínate, que lo está virtiendo sobre un molde de tal manera que cuando se enfríe ya tú podías sacar tu arma de la forma que tú quisieras. Era mucho más práctico que estar golpeando el material hasta darle la forma que tú querías. ¿Ok? Entonces hasta aquí, todo claro. Dice, se inició, obviamente, esa etapa de cobre se va a iniciar en el Próximo Oriente en el quinto milenio antes de Cristo. El primero en usarse fue el cobre, ¿ok? Eso como ya lo hemos dicho, pero era muy blando, muy maleable, y los utensilios se van a deformar rápidamente. No me servía casi para hacer lo que era
armas o herramientas, pero sí para hacer adornos. Ahí les he puesto una imagen, el tipo de adornos. Estos sujetadores, esos palillos se veían incluso para el cabello, ¿sí? Para las señoritas. Que ni de esa época ya las chicas se ponían aretes, esas cosas. Sí, era parte de la ornamenta, parte de repente de los adornos que las mujeres se querían poner para diferenciarse. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Usualmente usaban adornos para diferenciarse de las demás. Entonces era una cosa de jerarquía, importancia, de poder. ¿Okay? Hacia el año 3000 a.C., los artesanos comenzaron a mezclar. Y aquí viene algo muy interesante. Encontraron que el cobre era muy maleable por sí solo, es decir, muy blando, ¿ok? Y el cobre se doblaba. Pero si tú lo juntabas con estaño, que era otro metal, cuando juntabas, hacías fusión de los dos, sucedía algo increíble, ese cobre tomaba más fuerza. ¿Okay? Entonces el cobre se volvió un poquito más fuerte y resultaba que no era tan duro, pero sí era más duro que el cobre solo. Entonces comenzaron a hacer eso, ¿okay? A fusionar dos metales, el cobre más estaño. Miren, entonces el bronce es cobre más estaño, muy bien. El cobre, el bronce es la combinación del cobre más el estaño. ¿Okay? Y resulta un nuevo metal. En el segundo milenio antes de Cristo se empezaron a trabajar con hierro. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a ver, haciendo un repaso, edad de los metales. Tenemos tres etapas. Cobre, bronce, hierro, cobre, bronce, hierro, cobre, bronce, hierro. ¿Ok? Ya debes recordarlas. Cobre, bronce, hierro. El cobre era un metal muy maleable. Por lo tanto, no tuvo mucho éxito. Vamos con el bronce. El bronce era la combinación del cobre más el estaño, lo que me daba un metal un poco más duro. ¿Ok? Ahí está, era de cobre. Ahí les he puesto algunos. Miren cómo era el cobre en su... ¿Cómo lo encontraban? Porque algunos preguntan, pero ¿cómo encontraban el cobre en la naturaleza? Tenía más o menos esa forma, ¿no? Ahí está. De la aleación del cobre más el estaño surge el bronce, que es un metal un poco más fuerte y me va a permitir hacer más herramientas. El cobre no me permitía hacer herramientas, pero el bronce sí, como las que ustedes están viendo, ¿no? Finalmente, pasan los años y el hombre descubre uno de los más grandes hallazgos en la naturaleza, en la historia, el hierro. El hierro es un metal, chicos, súper, súper, súper fuerte, súper fuerte. Pero estaba en la naturaleza, sí, el hierro abunda en la naturaleza, chicos, abunda. ¿Y por qué no lo descubrieron antes entonces? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué antes no descubrieron este metal? No es que no lo hayan descubierto, pero para darle forma al hierro, puesto que es un metal muy fuerte, muy duro, tú tienes que calentarlo a altas temperaturas. Y el hombre apenas estaba manejando el fuego. Entonces, poner altas temperaturas no fue algo fácil. Es por eso que recién a finales de la prehistoria es que el hombre descubre la manera de poder calentar el hierro a tal grado de poder darle forma y hacer esto, ¿no? Lo que ustedes observaron acá, este hombrecito de acá, ¿no? Lo que está haciendo, miren, miren esto. Miren lo que está haciendo. Esto que observan acá es un horno, ¿ok? Entonces él metía esto al horno, ¿no? Aquí el metal todavía duro, y tenía que calentarlo mucho, 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 y finalmente lo podía poner aquí, ¿ok? Y ahí le daba la forma que él quería, ¿ok? Ahí le daba la forma que él quisiera. Entonces, esta es la manera como ellos hacían sus herramientas, ¿ok? Ya una vez que se enfriaba, lo sacaban del molde y lo pulían, ¿ok? Lo pulían y le daban pues la forma que ellos querían, ¿sí? Volvemos acá, aquí nos quedamos. Los pueblos que descubrieron el hierro se hicieron con el poder militar. Es decir, no es que todos hayan descubierto. Recordemos que ya estamos en la etapa donde habían pueblos ya, ¿ok? Habían pequeños pueblos. Entonces, eh, los pueblos que habían descubierto el hierro eran los más fuertes. Claro, porque eran los capaces de hacer armas más fuertes y de luchar en contra de los otros pueblos, ¿te das cuenta? Entonces, fue eso, ¿no? Fue una especie de diferenciación. No es que todos los pueblos al mismo tiempo hayan descubierto el hierro, ¿ok? No es que todos dijeron un día, se durmieron y al levantarse dijeron, oh, hemos descubierto el hierro, qué bien, todos lo vamos a usar. No, fue algo de a pocos y que fueron descubriendo un pueblo, otro pueblo, otro pueblo. Pero los que fueron descubriendo el hierro se hicieron de más poder. ¿Por qué? Porque pudieron hacer más armas y armas mejores que las que tenían los otros pueblos. Imagínate una espada de hierro contra una espada de bronce. ¿Quién va a ganar? Una espada de hierro, ¿verdad? Que es mucho más duro. Muy bien. ¿Qué
creencias habían en esta época. Dice, la sociedad neolítica dependía de la fertilidad de los campos, así que adoraban a la diosa madre, a la diosa luna. Usualmente el hombre ha adorado a lo que puede ver en la naturaleza y también le va a dar un origen divino a aquellas cosas que no puede entender. ¿Okay? Por ejemplo, tú te imaginas a un hombre de esa época viendo caer un rayo del cielo, ¿okay? Le atribuía poder a esa entidad, de repente a la entidad del rayo, al sol, a la luna. Entonces, para ellos eran divinidades. Porque no lo podían entender, no había un científico que dijera, oye, ese es un fenómeno natural, climatológico, se produce por eso, por eso. No, no había un colegio en geografía donde te enseñaran esas cosas, ¿verdad? Entonces, el hombre no tenía cómo explicarse ese tipo de fenómenos, y es por eso que comienza a darle atribuciones religiosas. ¿Está bien? En la edad de los metales incinerados, el neolítico, se enterraba a los muertos con sus... Sí, es cierto. En la época del neolítico yo ya les dije que el hombre tenía cierta noción de lo que era la muerte. Por lo tanto, no era que lo dejaran tirado, sino que ya hacían entierros. Mientras que en la edad de los metales lo que se hacía era cremar a los muertos, incinerarlos. ¿Okay? Entonces, lo que están observando ahorita en sus pantallas es algo muy importante. Cuando ya hay la industria de los metales, ya hay personas, mira hasta dónde hemos avanzado. De donde el hombre vivía en cuevas, en cavernas, hemos llegado hasta aquí, etapa en la cual el hombre ya aprende a cómo usar los metales. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantallas es cómo se hacía, ¿no es cierto? Mira, acá habían personas encargándose del ganado, ¿okay? En esa zona de aquí hay personas encargándose del ganado, aquí personas todavía cazando, no es que de un día para otro dejaron de cazar, sino que tenían que seguir cazando, ¿ok? Aquí esta mujer, por ejemplo, está hilando la lana de la oveja. Hilar, que es la lana, convertirla en hilos para poder hacer prendas, ¿ok? Por aquí vemos, por ejemplo, que están avivando el fuego, ¿ok? Este es un horno para poder fundir los metales, ¿ok? Esta piedra dice piedra empleada como yunque. ¿Qué pasaba? A veces ponían en estas piedras, en esas grandes piedras que ustedes están observando, ponían el material, luego ponían una espada, por ejemplo, ponían ahí y luego la golpeaban hasta darle la forma total, ¿no? O la pulían para darle la forma total. Mira, este es un ejemplo de la edad del cobre, por ejemplo, cómo ponían el cobre ya en su estado líquido en un molde. ¿Okay? Aquí esta persona se encarga de la leña y cada quien, si te das cuenta, cada quien ya tiene su trabajo, cada quien ya tiene su especialización. ¿Okay? Ya estamos entrando a una etapa en la cual vamos a encontrarnos con la especialización del trabajo. ¿Okay? Progresos. ¿Qué progresos vamos a encontrar en esta etapa de la historia? En la edad de los metales, el hombre realiza otros inventos y progresos importantes. El arado tirado por animales. Es decir, antes el hombre tenía que solito con su palito de madera de repente arar la tierra. ¿Okay? Imagínate una chacra enorme, una hacienda, un valle enorme y un hombre solito un día arando la tierra. Arando es hacerle el pequeño hueco para sembrar, ¿no es cierto? Para poner la semillita. Pero se descubre en esta época que si tú ponías a dos animalitos y ponías de repente algo de madera como una especie de arado, el animalito iba avanzando y ya el mismo arado iba haciendo el hueco, ¿ok? El mismo instrumento iba haciendo el hueco, entonces ya no era necesario que el hombre lo esté haciendo todo, sino que se podía hacer un trabajo más rápido. Eso significaba mayor producción, significaba que ya ibas a poder producir más porque ibas a poder sembrar más, ¿ok? La rueda va a ser descubierta durante la edad de bronce, ¿ok? La rueda es un gran avance en la historia del mundo porque me va a permitir muchísimo, ¿ok? Las mismas carretas para poder transportar de repente mis alimentos de un lugar a otro. ¿Okay? Entonces la rueda es un descubrimiento bastante importante. Diques y canales de regadío con el fin de un mayor aprovechamiento de las aguas. Habían lugares, acuérdate que por el curso natural, ríos que seguían, ¿no? De largo, pero en esa etapa vemos que se podían canalizar los ríos, es decir, si el río va hacia un lado, no sé si me ven, si el río va hacia un lado, yo puedo, ese es el canal del río, yo puedo de repente abrir por aquí un desvío para que el río se desvíe por ese lado, ¿no? Y para aquí está mi chacra de repente, yo puedo hacer que el agua llegue para allá, ¿ok? Canales de regadío. La rueda se va a generalizar en transporte, aparece el carro arrastrado por animales. La cultura humana se tornó cada vez más diferenciada, cada pueblo desarrolló su propia lengua y sus propias formas de vida. Y es justamente lo que les voy a explicar a continuación. ¿Okay? Quiero que observen, quiero que entiendan lo siguiente y la importancia de la edad de los metales para la historia.
¿ok? La importancia. Se da lo que es una especialización, a ver si ven, especialización del trabajo. ¿Qué significa esto? Que van a haber ciertas personas que se dedican, por ejemplo, a arar la tierra, ciertas personas que se dedican a la navegación. ¿Ni sabía la navegación? Claro, pero no estoy hablando de barcos como el Titanic, estoy hablando de barcos muy incipientes, de embarcaciones muy incipientes, ¿ok? Que apenas me servían para navegar distancias muy cortas, ¿ok? Recién. No es que más adelante. Aquí está, personas que harán la tierra. ¿Qué más, Miss? ¿Qué más personas? Personas que se dedican a hacer cerámica, arcilla, personas que se dedican a hacer pan, personas que se dedican a trabajar los metales, personas que se dedican al comercio, ¿verdad? ¿Sí? Personas que cuidan del ganado, ¿ok? Entonces, si tú te das cuenta, mira, quiero que primero lo veas así de cerquita, de cerquita, de cerquita, ¿ok? ¿Por qué me quiere que lo vea de cerquita? Aquí, cosiendo objetos y luego lo vamos a alejar. ¿Por qué, Miss? Porque ya estoy viendo como una especie de pueblo, una especie de aldea, ¿ok? Quiero que entiendan, quiero que entiendan que esto se va a volver en esto. ¡Wow, Miss! ¿Qué es eso? Esas son las primeras ciudades. La ciudad es la cristalización del proceso de la sedentarización humana. Una frase muy importante. ¿Qué quiere decir? Hay una gran diferencia cuando yo hablo de una aldea y cuando yo hablo de una ciudad. Cuando yo hablo de una aldea, simplemente me agrupo, yo con mis animalitos, por allá hacen una cosa, por acá hacen otra. Una aldea, algo simple. Pero cuando yo hablo de ciudades, estoy hablando de jerarquías, estoy hablando de poder, estoy hablando de personas que tienen más poder que otras. Estoy hablando que cuando las ciudades se hacen así de grandes, como ustedes lo ven ahí, cuando las ciudades, miren, tienen este tamaño, es necesario que alguien ponga orden, ¿verdad? Es necesario que hayan leyes, es necesario que se organice la gente, es necesario que alguien ponga las normas, ¿ok? Entonces, esto hace que aparezcan las primeras ciudades propiamente dichas. ¿Qué significa? Que aparece el poder y comienza a aparecer el Estado. Hay personas que sigan a esto, y personas que son más importantes que otras. ¿Okay? Es muy importante que entiendas esto porque así nace la urbanización, la necesidad de estar ordenados. Esa es la urbanización, la necesidad que tienen las personas de decir, oye, tú no puedes vivir por acá, porque estás incomodando al resto. Entonces hay que organizarnos. Entonces, ¿quién nos va a organizar? A tal persona, ok, entonces esa persona tiene que organizarlo. Y yo le estoy dando poder a alguien. Y por eso es porque es tan importante. Es importante porque, chicos, a partir de ahora van a nacer las primeras civilizaciones. ¿Ok? Gracias a eso aparecen las primeras civilizaciones a nivel mundial. ¿Sí? Quiero que entiendas esto y esta clase tiene que quedar muy bien entendida. El día viernes tenemos nuestra sesión en tiempo real y para eso tú ya has debido ver este video de tal manera que para esa sesión tú me hagas todas las preguntas que puedas hacerme y vamos a explicar, vamos a hacer un resumen de esto, ¿verdad? Para que tú entiendas cómo nacen las primeras ciudades. Y es importante que lo entiendas porque la próxima clase ya empezamos con la primera civilización, que es Mesopotamia. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se organizaban y que construían templos y todo eso, y que ya había un rey, y que ya habían diversos reyes que querían atacar. Entonces vamos a entrar a toda esa etapa, pero para eso es importante que tú entiendas cómo es que nace la primera civilización. Y nace por necesidad, porque la gente necesitaba sentirse organizada. La gente necesitaba estar ordenada y que hayan personas que las organicen. ¿Ok? Entonces, puse también esto porque yo les hice un video donde les enseñaba y les explicaba un poquito de lo que eran esto, los menhires. Los menhires, los dólmenes y los cromlech. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Yo les hice un video, si lo han visto, se llama el video neolítico, y ahí aparecen. ¿Ok? Entonces, les he puesto esto para que ustedes observen, porque estoy segura de que de repente tenían la duda de cómo se hicieron o cómo se llegaron a colocar estos bloques. Estos bloques son llamados megalitos. ¿Se acuerdan que lito es piedra, mega es grande? Entonces, rocas, estructuras de piedras muy, muy grandes. ¿Ok? Ahora, tú me dirás, ¿cómo se desplazaban? De repente algunos habrán quedado con la duda, no, y los extraterrestres de repente, no es así, ¿ok? No subestimes el poder de la mente humana y de la fuerza. Entonces,
Lo que ustedes están viendo es un ejemplo de cómo se transportaban y cómo se ponían esos megalitos, ¿ok? Cómo los hombres lo jalaban por este lado, aquí está, ¿no? Cómo eran puestos por aquí, paso 1, ¿no? Con piedras cantos rodados, que son las piedras, esas piedritas tipo redondas que has visto, ¿no? Luego que estaba ahí ya, para poder levantar, se hacían de troncos de madera ayudados con piedras y la fuerza humana por aquí, humano. Después habían otras personitas que se encargaban de jalar las piedras y finalmente era rellenado con piedras para que no se moviera. ¿Ok? Entonces era un trabajo en equipo. Sí, era un trabajo en equipo. De esta manera pudieron transportar y pudieron poner estas megalitos, ¿no? Piedras tan grandes. Los dólmenes, que eran una especie de cámara funeraria de tipo colectivo, porque a veces encontraban más de una persona enterrada en esos lugares, ¿no? Y esos son los más famosos, los cromlechs, ¿no? Los famosos que decían, no, que de repente fueron hechos del espacio. ¿Sí? Bien, me parece que esa tarea les he mandado el día miércoles, ¿ok? El día miércoles les he mandado esa tarea. ¿Qué es lo que más te gustó de esta etapa de la historia y por qué? Es importante que tú me fundamentes bien por qué te interesó esa parte, ¿ok? A mí me pareció súper interesante de repente la etapa de la edad de hierro, porque la edad de hierro me permitió hacer armas mucho más fuertes y poder conquistar otros pueblos. Perfecto, es tu opinión y la voy a respetar y está muy bien, ¿ok? Pero siempre por qué, no solamente me pongas qué etapa te gustó, sino por qué esa etapa fue la que más te gustó. No te olvides mandarme el link de tareas. Tienes que ver este video para poder hacer la sesión del tiempo real del día viernes 24, de tal manera que ya esté explicado y solamente pues lo que tendrías que hacer es para ese día estar listo, listo, listo con tus preguntas y todas las dudas que tengas, con tu cuaderno al costado, con tu folder al costado, para hacerme las preguntas que quieres. Y no olvides sonreír siempre, ¿ok? Y dentro de todas estas circunstancias, pues espero que se encuentren bastante bien. Sí, espero que se encuentren bien, ya saben, mucha fuerza, muchos ánimos, que todos juntos, nuestro país, van a saber que vamos a salir adelante y que esta situación tiene que terminar. Cuídense mucho, les mando un abrazo, los extraño mucho y esto ha sido todo por el tema de hoy. Cuídense mucho, nos vemos chicos, gracias.